Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta misma semana. Diana sigue de licencia de maternidad, pero casi se le termina. La semana que viene ya va a estar aquí con nosotros. Hoy, el menú de temas que tenemos comienza por los combustibles y sus impuestos y todos los conflictos que tenemos con transportistas, en fin. También el Consejo Nacional de la Magistratura y los jueces que se van a nombrar y lo que están pidiendo el alto empresariado en ese sentido. Y finalmente el tema de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, donde hubo un cambio, donde el gobierno fue derrotado por la oposición. Pero vamos a ver qué llevó a esos resultados, qué factores incidieron y sobre todo las expectativas de lo que va a hacer ahora la oposición al frente de la ADP. Pueden hacerlo muy bien y pueden hacerlo muy mal. De eso hablaremos en un momentito. Regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. La República Dominicana es uno de los países con más altos impuestos a los combustibles. Los combustibles, por ejemplo, en Estados Unidos en promedio, porque varía entre los estados, pero en promedio se paga un 11% de impuestos. Aquí pagamos casi el 50%. Es decir, cada vez que gastamos 1.000 pesos en combustible, aproximadamente 500 son para el gobierno. Y eso nos los están sacando del bolsillo, nos los están sacando de las costillas, nos los están sacando de las tripas, porque los pobres lo pagan, aunque no tengan vehículo. En el pasaje lo pagan y en cada producto que compran que es transportado en camiones. Entonces, ¿por qué los combustibles no tienen impuestos tan altos en la mayoría de los países? Porque es una carestía que se transmite a todos los demás bienes. Por eso les digo que aunque usted no tenga un vehículo, usted está siendo drenado en sus ingresos por los impuestos al combustible, porque se refleja en los precios de los productos que son transportados. Y porque si usted no tiene vehículo, entonces también se transporta en guagua o en concho o en motoconcho o en lo que sea, pero el principal costo de operación de ese transporte es el combustible. Entonces, por eso los conflictos. Es brutal la cantidad de impuestos, la cantidad de recursos que le saca el Estado dominicano a los combustibles. Es que si usted echa 1.000 pesos de combustible, le está entregando casi 500 al gobierno. Si echa 10 galones de una gasolina que cuesta 200 y pico, usted le está entregando miles de pesos al gobierno, llenando un tanque, miles. Entonces, naturalmente eso lleva a conflictos. Lo que no podemos confundir nunca es el interés de todos los ciudadanos con el interés de los transportistas, que eso es otra cosa. Los transportistas, como es natural, protestan por el precio de los combustibles. Ahora, a ellos los dejan muy contentos si le dan una solución solo a ellos y no al resto de la población. Porque la solución que le habían dado antes, que la tuvieron que quitar, fue que a ellos les daban el combustible subsidiado, ellos no pagaban los impuestos. Y claro, ¿a qué se dedicaron? A venderlo por la izquierda y no a usarlo para abaratar el transporte para los pobres. Hicieron una mafia y bueno, y se la quitaron después. Gracias a Dios que se la quitaron. Entonces, si le dan eso mismo ahora, ellos se van a quedar muy tranquilos, no le va a importar que a usted no se lo hayan resuelto el problema. Entonces, por eso ustedes ven que varias empresas que se hacen llamar sindicatos, pero que son empresas,
Usted nunca ha visto a Antonio Marte manejando una guagua, ni a Juan Ubiere manejando una guagua, ni al de Fenatrano manejando un camión, ni lo va a ver tampoco. Son realmente asociaciones de dueños del negocio, no son los choferes ni los cobradores, porque eso no tiene con qué comprar una guagua ni con qué comprar un camión. Entonces son empresas. En estos días esas empresas han amenazado y han hecho paros. El gobierno se pone nervioso porque aquí hay una crisis política acumulada desde hace tiempo que lo que está esperando para estallar es una crisis económica. Y no se ve lejos con la situación de la deuda, que es extrema ya. Entonces, tiemblan cada vez que los transportistas, en defensa de sus propios intereses y no con los intereses del pueblo, entonces comienzan a hacer paros. El lunes, Fenatrano paralizó todas sus unidades y ya podemos ver ahí parte de lo que sucedió. Un grupo de peatones se sentaron en el medio de la calle. La mayoría de la prensa lo atribuyó dizque a pasajeros que espontáneamente lo hicieron. Eso no fue espontáneo, eso estaba preparado. De todas maneras, hubo entonces una reunión, una comisión de Fenatrano fue al Ministerio de Industria y Comercio, pero no los recibió el ministro, los recibió el encargado de Relaciones Públicas del ministerio, Manuel Jiménez. Entonces, vamos a ver lo que dijeron esos choferes de Fenatrano. Primero, que se elimine la ley donde los que transportan el combustible se ganan 40 pesos por galón. Segundo, revisar la ley, que ya es una ley obsoleta, de la que Industria y Comercio aumenta los combustibles todos los meses. Y entonces, no es parado que estamos, sino que vinimos todos a reclamar ese derecho que nos perjudica a todos. El paro fue levantado, pero es una espada de Damocles, está ahí pendiente. El ministro administrativo de la presidencia se refirió a ese paro de Fenatrano y dijo dos cosas. La primera, que no es posible modificar la ley de hidrocarburos como reclaman esos choferes, porque entonces ¿de dónde van a salir los recursos? Dice él, para la educación, para la salud. Y es un enfoque que no es solamente de él, es de todo el gobierno, que no puede ser más injusto. Es decir, que si se bajan los excesivos impuestos que tienen los combustibles, entonces hay que quitarle a educación y a salud, específicamente. No se le puede quitar, por ejemplo, no se pueden votar 45 de los 47 vicecónsules que tenemos en Nueva York para dejar solo a los dos, a los únicos dos que reconoce el Departamento de Estado. Eso no se pueden quitar. No se pueden quitar 34 subdirectores de INESPRE para dejar solamente a dos, que por cierto, uno sobra para lo que hace INESPRE. No se puede quitar a los nuevos 50 asesores que tiene el canciller. Ni se pueden parar los robos en toda la administración pública, prácticamente en toda la administración pública. No, es a salud y a educación que se le quitaría el dinero. Entonces, eso es un chantaje realmente inaceptable. La otra cosa que dijo el ministro José Ramón Peralta fue una advertencia que le hizo él a los empresarios guagüeros. Vamos a ver. Y una más irresponsabilidad del gobierno a quitar esto para satisfacer demandas que son coyunturales. De todos modos, nosotros llamamos al sector transporte a seguir el diálogo, que es lo que corresponde. Porque como vuelvo y repito, permítame decirle, no vamos a permitir la alteración del orden público. Esto sí que es nuevo, esto que ha dicho el ministro Peralta, de que el gobierno no va a tolerar que
lleven la intranquilidad y violen la Constitución y las leyes. Digo que es nuevo porque empresarios guagüeros que siguen los lineamientos del Partido de la Liberación Dominicana han cometido crímenes de sangre y lejos de aplicarle la ley les han buscado un bajadero para que escapen de la justicia. Es decir, que los que dicen aquí se va a hacer cumplir la Constitución son los mejores ejemplos de los irrespetos y las violaciones a la Constitución. Si el gobierno es tan enérgico exigiendo el cumplimiento de la Constitución, debería sacar de la presidencia de la Cámara de Diputados a Radamés Camacho hasta que presente su declaración jurada de patrimonio, porque ese no es que ha violado la Constitución, sino que él permanece en estado de violación permanente porque está violando la ley de presentación del patrimonio, de declaración jurada de patrimonio. Por lo demás, aunque se ha hecho un nuevo organismo para regular todos los aspectos del tránsito, y a pesar de que han puesto a una funcionaria eficiente ahí, que es Claudia Francesca de los Santos, realmente no es ella, es el Estado que no puede con las empresas guagüeras, no pueden con ellos, simplemente. Entonces han hecho aumentos en los pasajes en prácticamente todas las rutas, aumentos a menudo exagerados. Entonces esa funcionaria tiene que salir a decir, bueno, ella se ve entre la espada y la pared, porque o dice, sí, lo subieron y nosotros no podemos hacer nada, o dice, no, no han subido, pero eso es mentira. Bueno, esa fue su opción, decir eso. Vamos a escucharla. No ha habido más aumentos y muchas de las que aumentaron han vuelto al precio que tiene que ser. Recuerden que el Intran tiene los mecanismos para regular y establecer sanciones con cada uno de aquellos operadores que no cumplan con lo establecido. Que fueron sancionados y que no ha habido más aumentos. Los mismos choferes dijeron mentira, subimos y se queda subiendo, ¿verdad? Entonces, hablando de combustibles, esta semana el presidente Danilo Medina le dio a una cosa que le dio muchísimo trabajo con un ratón de computadora para darle on a Punta Catalina, a una de las plantas, pasó muchísimo trabajo, para que encendiera. Y no puede más que recordar que cuando se anunció el contrato para hacer esas plantas, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, presentó al presidente Medina como un héroe que había logrado una rebaja de $100,000 en el precio, o de $1 millón, qué sé yo. El caso es que el presidente dijo, si no me les rebajan tanto, no hay contrato, y entonces así heroicamente logró una rebaja. ¿Y cuánto más está cobrando ahora la Odebrecht? Después de haber sobornado para robar, porque no se soborna para ser honrado, se soborna para robar impunemente. Y después de que usted riega dinero, nadie le puede decir, óyeme, eso está sobrevaluado para eso. No, ¿quién se lo va a decir? Entonces, de todas maneras, encendieron. Por cierto, que la misma gerencia de Punta Catalina le hizo una advertencia a los residentes en las inmediaciones de donde está la planta, allá en Punta Catalina, señalando que en los próximos días se van a hacer pruebas y que van a ver cómo suben vapores al cielo muy notables, y van a decir que la gente lo puede confundir con humo y puede pensar que es un incendio, y les advierten que no es nada de eso, que es vapor y que son pruebas, que son cosas que están previstas y que es natural que suceda. Y yo creo que sí, que va a haber una gran evaporación, pero no de agua, sino de dólares, porque esa planta
que el presidente encendió esta semana, con esa capacidad y con el sistema que tiene de carbón, es la más cara que ha comprado país alguno hasta que se llevan registro hasta el día de hoy. Al Estado Dominicano se le salió más cara que lo que le ha salido a todos los países una planta de esas. De manera que sí, va a haber una gran evaporación, pero de dólares. Y los que dijeron ni $1 más ante los reclamos de la Odebrecht, usted lo verá pagando los 708 millones de dólares más, que encima de habernos robado, que encima de habernos llenado de dinero de soborno para robar en las sobrevaluaciones, se van a llevar 708 millones de dólares más. ¿Que va a prender y que va a haber más capacidad de electricidad? Bueno, claro, el colmo sería entonces que no prendiera, ¿verdad? Pero esto no es para celebrarlo, esto es para condenarlo. Y esto es para judicializarlo. Lo que pasa es que el gobierno está autoblindado contra eso. Alguna vez se debe hacer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una cosa que tiene que ver con lo que se debe hacer, con la independencia de la justicia. Vamos a hablar del Consejo Nacional de la Magistratura y de las tareas que tiene pendientes y sobre todo de lo que le está pidiendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industria de la República Dominicana. Lo que está pidiendo sobre el Consejo de la Magistratura y la decisión que debe tomar en poco tiempo. Regresamos con eso. Esta misma semana. Esta misma semana. El miércoles de esta semana hubo dos visitas coincidentes. El sector laboral, la Central Unitaria de Trabajadores, visitó la Asociación de Industria de la República Dominicana, pero la visitó por fuera. El sector sindical le reclamaba a la Asociación de Industrias, al CONEP, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, que un aumento de salarios antes del tiempo estimado, porque la inflación ya se tragó el último aumento. Pero el mismo día, y esto es una coincidencia porque la tenían programada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industria de la República Dominicana le hicieron una visita al Tribunal Constitucional y dijo el presidente del CONEP, Pedro Brache, que esa visita fue en respaldo a esa alta corte y procurando un proceso transparente en la escogencia de los jueces. Léase, que quieren que a esos jueces lo dejen ahí, que no los cambien, que no los sustituyan. A los que les toca, ¿verdad? Que es a una pequeña parte que pueden ser confirmados o pueden ser sustituidos. Naturalmente que los periodistas que estaban allí aprovecharon sobre el tema de los salarios, que la visita de la CNTU había puesto vigente. Bien, dice que pudieran tener razón, pero que todo tiene un proceso y ese proceso no ha llegado. Él no dijo en qué viene montado, si en tren, si en bicicleta o si en una jicotea. Que se tienen que cumplir los procesos y los términos establecidos. Bien. Pero lo que ellos fueron a hablar allí, que es a decir que respaldan a ese tribunal y que no quiere que le quiten o que le cambien uno solo de sus jueces. Resulta que el empresariado, por diferentes entidades que lo conforman, ha expresado en más de una ocasión su preocupación, que quieren una justicia independiente, ¿verdad? Bueno, pero pedir que se queden esos jueces es una contradicción con lo primero.
solamente la forma en que se estructuró el Tribunal Constitucional con cuadros políticos es parte de los motivos que ha llevado a amplios sectores de esta sociedad a demandar la despolitización de la justicia para que sea independiente. ¿Cuándo se decidió quiénes iban a integrar el Tribunal Constitucional, como las demás mal llamadas altas cortes? En el pacto de las corbatas azules. Eso lo decidieron dos individuos. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, el día que se firmó ese pacto, cómo el doctor Milton Ray Guevara se acerca a Miguel Vargas Maldonado, le secretea, Miguel Vargas sonríe, le secretea a Leonel Fernández, quien sonríe también, y luego Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Un político que se ha dedicado toda la vida a la política. Entonces, ellos mismos, los mismos empresarios, están diciendo que su visita es un respaldo a la gestión que ha realizado el Tribunal Constitucional. Entonces, y además señalan ellos de una manera muy clara, y esta visita coincide con la convocatoria del presidente Medina al Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, no me lo cambien, que estamos contentos con eso que están ahí. Quiere que dejen a esos mismos jueces. Por su parte, Milton Ray Guevara, el presidente del tribunal, dijo que él se siente profundamente honrado con la visita de los empresarios, lo cual calificó como un hecho muy relevante para el Tribunal Constitucional. Dijo, creo que es sumamente importante que vengan a visitarnos en momentos en que se avecina un proceso por primera vez de renovación de los primeros 4 magistrados del tribunal. Es decir, los empresarios han dicho con toda claridad que han ido a visitarlo, a mostrarle su apoyo y porque no quiere que lo cambie. Y el presidente del tribunal dice que ellos tienen muy alta consideración esa visita justamente en este momento en que van a cambiar jueces, o en que los pueden cambiar porque lo pueden dejar también. Y dice Milton Ray Guevara que lo que ha hecho el CONEP y otros gremios y entidades es formular recomendaciones al proceso a seguir. Eso lo dijo César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Eso es algo a lo que ellos tienen perfecto derecho. Expresar sus deseos. Eso solamente podría ser cuestionado, ese respaldo, si en algún momento sus intereses empresariales se ven en medio de algún recurso que llegue al Tribunal Constitucional y que tenga que ver con sus intereses. Por ejemplo, si llegara algún recurso referente a los salarios, que me parece que hay uno, ¿verdad? Pero vamos a ver, ellos respaldan todo cuanto ha hecho el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha tomado muchas decisiones. Ahora, la más conocida, la más trascendente, es la sentencia 168-13, que despojó retroactivamente de la nacionalidad a miles de descendientes de haitianos que la tenían. Y da la coincidencia de que algunos de los empresarios visitantes figuran entre los que más haitianos han traído al país. Mire usted cómo son las cosas. Pero en eso son muy coincidentes con el presidente del Tribunal Constitucional, que me parece a mí que solamente el CEA ha traído más haitianos que él. Bueno, no, también las empresas privadas que estaban representadas ahí también, en esa visita, han traído más que él. Pero él solo como persona debe tener el récord, porque el doctor Milton Ray Guevara trajo 48,000 haitianos a la República Dominicana. Este dato no es de la cabeza. Hay una obra que tiene los documentos escrita por José Israel Cuello. Ahí están los contratos. Ahí están. Resulta que Trujillo hacía con los dictadores haitianos unos contratos que duraban 5 años para comprarle a los trabajadores a precio por cabeza, de $, por cabeza, para venir a cortar caña a los ingenios de Trujillo. Ese que algunos dicen que ese sí era nacionalista. Ese fue el primero que comenzó a traer la intervención norteamericana también, con la cual estaba ese nacionalista que era Trujillo, y fruto de la cual se quedó montando una dictadura aquí,
apoyado por Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que esos contratos que hacía Trujillo de 5 años, después, cuando llegó Balaguer, años después, entonces Balaguer los hacía de 1 año. Con la dictadura de Haití, primero con François Duvalier, y después que ese se murió, con el hijo, con Jean-Claude Duvalier. Contratos de 1 año. Esos contratos especificaban que al terminar la zafra, entonces el gobierno dominicano tenía que recogerlos, concentrarlos, alojarlos, transportarlos, bueno, alimentarlos, transportarlos y entregarlos en la frontera. Ajá, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque no solamente se ahorraban el costo de hacer todo eso, sino que entonces lo dejaban que se la buscaran como ellos pudieran, sin tener ninguna responsabilidad sobre ellos, y cuando viniera la próxima zafra estaban aquí, no había que comprárselo a la dictadura haitiana. Y así fue que se fue incrementando la inmigración, traída por malos dominicanos, por Trujillo, por Balaguer. Entonces, cuando vino el PRD, Milton Ray Guevara fue secretario sin cartera de la presidencia de la República. ¿Y quién negoció la traída de los haitianos, el envío de los haitianos, con el dictador Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc? Milton Ray Guevara. ¿Y dónde negociaron a precio por cabeza traer a esos trabajadores haitianos? ¿Lo negociaron aquí, en el Palacio Nacional? ¿O en la Dirección de Inmigración? No. Lo negociaron en Haití. Es decir, Milton Ray Guevara fue a Haití a negociar él, personalmente, con Jean-Claude Duvalier. Y firmó 3 contratos. Uno, de 1979, porque ellos llegaron en el 78, pero su primer contrato lo firma en el 79. Ese fue por 15.000 haitianos. Ahora, decir 15.000 haitianos que entran aquí no es nada con la cantidad que se han metido y que se siguen metiendo. Pero 15.000 haitianos en 1979 era una barbaridad. Entonces, 15.000 en 1979. Eso está rubricado, está firmado por Milton Ray Guevara. En 1980, 15.000 más. Y en 1981, 18.000. Es decir, que él tiene en su cuenta, en su haber traído 48.000 haitianos a la República Dominicana. Y naturalmente que él no estaba trayendo máquinas de cortar caña, estaba trayendo seres humanos que cortan caña. Y los seres humanos crecen y se reproducen, porque son seres humanos. Entonces, esos haitianos crecieron y se reprodujeron. Y sus hijos eran reconocidos por la Constitución vigente para entonces como dominicanos. Entonces, el Tribunal Constitucional de Milton Ray Guevara le hizo una sentencia que les despojaba la nacionalidad retroactivamente a los hijos de esos haitianos que trajo Milton Ray Guevara y que trajeron las empresas que estaban representadas también en la visita que le hizo el CONEP al Tribunal Constitucional, que también ha traído muchísimos que no son máquinas, sino que cortan caña, pero que también tienen hijos. Esa es la realidad de las cosas. Después que se inventa que una conspiración, que nos van a comer vivos a todos, que nos van a matar a todos, que tienen un plan, una gente que no tiene un plan ni siquiera para su propio país. Entonces, esas coincidencias tienen los visitantes y el visitado. Pero hay otra cosa. Esa visita del CONEP tiene también otro trasfondo. Resulta que empresas importantes que son parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada tienen en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato corrupto de los rayos X en los puertos. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Constitucional, que su presidente lo proclama como un muro de la soberanía? Lo tiene archivado. Ese contrato le entrega a una empresa privada la facultad de revisar las cargas que entran y salen del país, que es
una responsabilidad inalienable del Estado dominicano que no se le puede entregar a ninguna empresa. Pero además es un contrato corrupto de arriba abajo, lleno de inconstitucionalidades. Pero además la empresa es declarada en el extranjero. ¿Y por qué? Porque ese es un contrato corrupto que se hizo en el gobierno del PRD, y cuando perdió la que tenía el contrato, que era la viuda del general Bochán Javier, se buscó a alguien que estuviera pegado con el nuevo gobierno que venía y encontró a Salomón Melgensemán. Y ese contrato de la corrupción del PRD pasó a ser defendido por los archienemigos de la corrupción del PRD, los Castillo. Entonces, ese contrato, todos los navieros del país se opusieron. Ese contrato encarecería las importaciones y las exportaciones. Las exportaciones afectarían la entrada de divisas al país, y las importaciones elevaría los precios de todo lo que se importa en el país para el consumidor, y beneficiaría, en la época en que se hizo, con más de 100 millones de pesos mensuales. Hoy eso sería incontable, además con la facultad de los contratistas de aumentar los precios anualmente. ¿Y por qué eso no fue rechazado desde que llegó, puesto que es evidente que es inconstitucional? Algunos empresarios del ramo piensan que en el Tribunal Constitucional tienen ese contrato guardado esperando un supuesto nuevo gobierno de Leonel Fernández para entonces rechazar el recurso de inconstitucionalidad y validar un contrato corrupto, que por cierto, el que lo compró está preso en los Estados Unidos por engañar al Estado de los Estados Unidos. De manera que esa visita tuvo muchos bemoles. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo de la Asociación Dominicana de Profesores. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tenía el dominio de la Asociación Dominicana de Profesores por muchos años, y ahí habían estado Radamés Camacho, ahora presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo Hidalgo, que también es diputado del PLD, y este fue el que perdió frente a Xiomara Guante del PRM. Lo primero es que es una pena que los partidos insistan en la política de dominar los gremios. Eso es nefasto, porque entonces, entre defender los intereses de los agremiados y defender los intereses de un partido político, generalmente se defienden los intereses de un partido político. Hay que decir que la ganadora, Xiomara Guante, es una dirigente, es profesora de hace mucho tiempo y una dirigente veterana. Ojalá que ella entienda que se debe más a los maestros que al PRM. Los anteriores se debieron más a su partido que a los maestros. Xiomara Guante estuvo aquí y bueno, como dicen siempre, ella confiaba en que iba a ganar. ¿Desde cuándo el PLD domina la directiva de la ADP y qué les hace pensar a ustedes que lo pueden sacar? Bueno, en el 2009 tuvieron un periodo del profesor Radamés Camacho y luego 2 periodos consecutivos que lleva el actual presidente. Nosotros pensamos se siente... Que aspira a seguir. Que aspira a seguir, correctamente. Nosotros pensamos que es un grito del Magisterio Nacional que quiere un cambio en la conducción, porque la verdad es que pienso que hoy día no hay un solo maestro
una sola maestra en la República Dominicana que no sepa que se está haciendo cualquier cosa desde la dirección de la ADP, menos defender primero los derechos laborales y profesionales de los docentes, y algo que siempre ha hecho la ADP que se ha respetado históricamente es también abogar y velar por una mejor educación pública para los niños más pobres, que son los que van a la escuela. Pero Hidalgo ha hecho muchísima huelga, eso no le satisface a los maestros. Y no sientan que los están defendiendo. Lo que pasa es que el magisterio sabe que esas huelgas que últimamente se han hecho no tienen nada que ver con las necesidades de los maestros ni de la educación. Esas huelgas han sido provocadas por situaciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, de grupos, de cúpulas que se disputan cargos administrativos. Pura y simplemente eso. Y el magisterio lo sabe. ¿Por qué ganó la señora Xiomara Guante, la profesora Xiomara Guante? Se juntaron varias circunstancias. Los PLDistas que dirigieron la ADP vivían en conflicto con el ministerio, ¿verdad? Cosa que no sería rara de un sindicato con su patrono. Pero lo raro de esta situación es que tanto patronos como representantes de los maestros, tanto el ministerio como la ADP, eran del mismo partido, del PLD. Pero no solamente eran del mismo partido, sino también de la misma tendencia, porque son danilistas. Andrés Navarro es danilista, y Eduardo Hidalgo es danilista, y Radamés Camacho también. Es decir, que siendo hasta de la misma tendencia, vivían en guerra. ¿Y por qué? Esto es un cuestionamiento muy grande para el liderazgo de Danilo Medina, porque todos eran correligionarios de Danilo Medina y siempre estuvieron en guerra de manera permanente. ¿Y por qué? Fíjense lo que pasó. El ministerio decidió hacer concursos para los cargos de directores regionales de educación. Hicieron un concurso y los ganadores del concurso reemplazaron a los que estaban, que todos habían sido nombrados a dedo por anteriores ministros. E inmediatamente la ADP, una huelga por eso. Y cualquiera diría, ¿pero por qué? Si le están dando la oportunidad a todos los que tengan la preparación de acceder a los puestos sin que sea de dedo. Ah, porque entre los que estaban nombrados a dedo estaban las esposas, tanto de Hidalgo como de Camacho. Y eso le puso la cosa clara a los maestros. Dijeron, pero estos dirigentes de nuestro sindicato no estaban defendiendo los intereses de los agremiados, sino los intereses personales. Entonces sí se componían con otros ministros para que les nombraran a sus esposas. Hoy entonces no estaban defendiendo a los maestros. Eso quedó muy evidente en ese momento. Lo malo es que esa guerra tan rara entre compañeros del mismo partido, unos en la ADP y otros en el ministerio, a quien lesionaba era a los estudiantes pobres, que la única manera válida y segura que tienen de salir de la pobreza es estudiando. Y a esos justamente se les niega la educación, a los hijos de los pobres. Y cada vez que hay un día sin clases, es darle un tijeretazo a las posibilidades de prepararse para ganarse bien la vida. Entonces, los maestros no se hastiaron, se hartaron, dicho en dominicano, de esos dirigentes. Pero no solamente fue por lo mal que ellos lo hicieron, sino por algo que hicieron bien los opositores. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que tanto Xiomara Guante, la candidata del PRM, como otros que tenían grupos de izquierda y todo eso, se unieron los opositores, pero se unieron en base a un programa. Planteamos hacer esto, 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 esto y esto. Y en base a ese programa se unieron y le propinaron una derrota amplia al oficialismo que había dominado ese gremio.
Ahora, lo importante es ver hacia adelante, hacia el porvenir. Es de esperar que con la nueva directiva primen los intereses de los maestros y no los de los partidos. Y ellos pueden hacerlo muy bien o pueden hacerlo muy mal. Darán muy buen ejemplo si reclaman sus derechos sin quitarles la enseñanza a los hijos de los pobres. Que no haya más huelgas, que no haya más paralización de clases, porque eso es una agresión contra los pobres. En lugar de huelgas, si se ponen creativos, pueden solicitar la participación de las familias, de los padres de los alumnos, para que se añadan a su lucha, para que se añadan a sus reclamos, a sus protestas, de una manera creativa, para llamar la atención de una manera positiva. Que sea un ejemplo para los mismos alumnos, un proceder cívico, responsable. Los maestros merecen mejores condiciones. Hay que decir que les han mejorado mucho, ¿eh? Ahora, si lo hacen así, si reclaman sus derechos con civismo y sin quitarles el derecho al aprendizaje que tienen los pobres, entonces se van a ganar el respeto de todo el mundo y será entonces para bien de la educación. Regresamos con la 10ª. El pie forzado es ese mismo, en bien de la educación. Esta misma semana. Esta misma semana. Miren qué gente tan bruta. Ministerio y ADP, siendo ambos del PLD, siempre han estado en disputa. Necedad tan absoluta hoy llega a su conclusión, porque hubo una decisión que ahora el cambio plantea, y ojalá que todo sea en bien de la educación. Patrón y trabajadores, bajo el mismo mandamás, el cual nunca fue capaz de llevar a esos señores por los caminos mejores con armonía y razón, en bien de la población, haciéndole un daño al pobre. Y ojalá que hoy todo obre en bien de la educación. Ambos del mismo partido y de la misma tendencia, quitándole la docencia al más desfavorecido. Pero ahora que han perdido y llega la oposición, deberá entrar en razón con método diferente y en el aula estar presente en bien de la educación. Que lo hecho sin suspender la enseñanza. Que no quiten la esperanza a los que no tienen techo. Y habrá un pueblo satisfecho que les dará su adhesión en la reivindicación que bien merece el maestro, para beneficio nuestro, en bien de la educación.